escuchás la cortina de tu programa, en el caso de mi programa, y te remite a una instancia, a una situación, a un momento. Viste que con la música nos pasa eso todo el tiempo, ¿no? Asociar una melodía, alguna poesía, alguna instancia de tu vida, ¿no? Que puede ser presente, que puede haber quedado en el tiempo. Y yo decía al principio que bueno, que cada uno de nosotros puede analizar o puede pensar qué le sucede cuando escucha música, qué le transmite, qué le genera. Pero muchas veces también es interesante indagar en el mundo de los que componen para tener una visión desde el otro lugar, ¿no? Desde el que emite. Y el que emite obviamente debe tener una historia también, inevitablemente, con esto. ¿Cómo empieza tu historia, Mario, con la música? ¿Cuál es el primer recuerdo que tenés de haber asociado con, bueno, por acá puede andar mi vida? Recuerdos tengo mucho. Ahora con el concepto de por acá puede andar mi vida, es decir, vamos a hacer esto en la vida, pasaron mucho tiempo. Mi primer recuerdo es la banda del pueblo, en San Nicolás, donde yo nací, en San Nicolás de los Arroyos, la banda que tocaba todos los domingos. La plaza. En la placita. Yo tenía 2 años. Y me acuerdo de algunos momentos, así girones, ¿no? Como se puede acordar uno de los 2 años. Pero evidentemente ha sido muy fuerte el tachín de la banda del pueblo que me ha quedado. Me acuerdo de los uniformes, del trombón, que era impactante, ¿no? Porque era un monstruo para mí, ¿no? Después, sucesivamente, muchos otros momentos hermosos de la música. Hasta que, teniendo 9 años, como muchos de los chicos, que nos empezó a pegar la guitarra, fui a la profesora del barrio, la Pocha, que me enseñó cosas que aún hoy las tengo, la posición de las manos. Me enseñó con la regla en los dedos si me equivocaba, pero me sirvió. Eso no era la música, eran ejercicios, y son esos profesores que muchas veces, por su propia formación, a veces se equivocan y piensan o pueden conceptualizar que la música es el solfeo, o la música son las notas leídas, ¿no? Cuando en realidad eso es apenas un instrumento como para dejar depositado una memoria de música, ¿no? Bueno, y ese fue mi segundo golpe con la música. Y el tercero fue en un veraneo en Mar del Plata, ya algo me indicaba este lugar, donde escuché como una revelación en los parlantes del camping donde estábamos, el primer disco de Almendra, que fue emocionante. Yo no sabía qué quería decir Muchacha Ojos de Papel, no, para mí era algo muy lejano, pero sentía, es como cuando un enamoramiento, ¿no? Que vos no sabés dónde viene esa bofetada interna. Bueno, y ese fue un golpe fuerte para mí. Y a partir de ahí, bueno, dije, sí, voy a hacer esto. Yo tenía 13 y sabía puntear y no solo rascar los acordes, ¿no? Entonces me había hecho un lugarcito entre el barrio, los chicos del barrio, para que punteaba yo. Y me vinieron a llamar de un conjunto que tocaba los carnavales en San Nicolás. Yo tenía 14. Usábamos unas camisas anaranjadas, muy de cumbia, y tocábamos en los peores lugares, los cabarets del puerto de San Nicolás, y también en algunos clubes tipo social y deportivo, ¿no? Y esa fue mi experiencia ya de profesional. Ya a los 14 andaba, cobraba, me pagaban por tocar, por puntear, por llevar la melodía con la guitarra, ¿no? Y eso ya, bueno, después de ahí fue todo un desbarrancarse de situaciones en la cual uno va pasando por muchos rebotes, como una de las pelotitas del billar, ¿no? De la bola de billar, va pasando de una pared a la otra, pero eso siempre queda, y vas usando, en el caso mío, el lenguaje que te es más afín. Yo después de esa experiencia terrible y muy bella de tocar en los carnavales nicoleños, pasé directamente al rock, ¿no? Al
rock y al rock sinfónico, ya quería hacer cosas más complicadas, empecé a estudiar armonía. Paralelamente la vida me llevaba a estudiar otras cosas. Me mudé a Rosario y empecé a tocar ya digamos en recitales un poquitito más importantes, ¿no? Con gente que era muy afín a la idea ya de la música para escuchar, no solo para bailar, ¿no? Bueno, ahí conocí, por ejemplo, al grupo Irreal, que fue mi primera experiencia gorda, en serio, creativamente, donde tocaba como cantante era Juan Carlos Baglietto. Yo era la primera guitarra y el compositor de esa banda. Y bueno, tuvimos un discreto suceso en el interior del país, sobre todo y un poquito en Buenos Aires, hasta que tuvimos un problema que hacía las letras. Las letras eran mías, y como los equipos eran muy malos, las amplificaciones en esa época, te estoy hablando de hace mucho tiempo, eran bastante malos y era difícil conseguirlas. La idea era que la gente escuchara a toda costa las letras, ¿no? Porque nos gustaban. Entonces las imprimíamos, hacíamos fotocopias y las repartíamos a la gente, y eso fue un gran error de nuestra parte, porque entre la gente había también gente que no tenía nada que ver con el espectáculo musical, sino que gente que iba a ver qué pasaba. Estábamos bajo la dictadura militar del año 81, 80, y justamente fuimos a tocar en el Teatro de San Nicolás, y cuando fuimos a llevar los equipos nos estaban esperando el Servicio de Inteligencia del Ejército con las fotocopias de nuestras letras. Sí, para que se las explicáramos. Claro. Sí, entiendo. Obviamente de ahí fue un trago amargo que tuvimos que pasar todos los de ese grupo. A mí me tocó particularmente porque la firmaba, ¿no? Encima. Bueno, y ya ves, ¿no? No solamente la inclinación vocacional te hace músico, sino también lo que te va a golpear, ¿no? A eso iba, porque vos referías a una época de tu primera aproximación a esto de sentir que en la banda que escuchabas en el pueblo había algo que te estaba indicando o por lo menos movilizando. Decías que en esa época estudiabas guitarra. Yo recuerdo que era bastante frecuente. Digo, voy a los contextos, ¿no? Es decir, todas las situaciones de la vida personal de uno pasan por cuestiones que tienen o hacen a lo propio, pero también a los contextos, ¿no? Porque en esa época las chicas estudiaban piano y los chicos guitarra. Después referiste a todo un proceso en el que, digamos que tu primera adolescencia transcurre en un contexto de bailes de carnavales, de un sentido de la diversión que era propio de la época, que... Después saltás a Rosario, ¿no? Claro. A un contexto prácticamente fundacional de lo que es un movimiento de música en la Argentina que sí, marcó no solamente la historia de la música de nuestro país, sino que se proyectó hacia el exterior, ¿no? Lo claro, que se llamó rock nacional. Sí. Digo, ¿cuánto influyeron los contextos? Digo, hoy hablábamos de nuestra generación, ¿no? Que es una generación que ha vivido muchas circunstancias en la historia del país y del mundo, pero digo, ¿cuánto influye una cosa y la otra? Es indivisible. Yo no creo en el llamémosle artista solitario que hace sus cosas y nada más y se autosatisface con sus cosas. Puede serlo, puede haberlo, pero para que eso tenga un valor tiene inevitablemente que pasar o llegar a los otros. Y llegar a los otros muchas veces quiere decir dejarse disolver en lo que puede ser, lo que vos decís, contexto, ¿no? Disolverse en contexto. Yo, cuando estaba en Rosario, también me dejaba llevar por las circunstancias, eran momentos de mucha agitación política. Yo militaba en un partido político, proscripto como todos los partidos políticos en ese momento, pero insistíamos en la militancia. Y mientras tanto mi musicalidad y seguía, no es que
una cosa superaba o obstaculizaba a la otra. Seguíamos adelante con eso. Y ese era mi contexto. Fíjate, el contexto de la universidad era muy duro. Era la época que desaparecía la gente. Era la época que no podías andar sin documentos ni aún a comprar el pan. Entonces ese contexto inevitablemente te influencia y te marca para toda la vida. Yo estoy agradecido de haber sobrevivido a ese contexto, ¿no? Pero evidentemente eso me ha marcado. Del mismo modo que el contexto de otras situaciones, como la que me tocó como emigrante en Italia, también me ha marcado el poder expresarme de otra manera, el tener que expresarme sobre todo en forma instrumental, porque ya no, mi italiano siempre tiene mucho acento castellano, entonces no servía para allá, y sobre todo la música instrumental, todo eso me ha influenciado, ¿no? Y como a todos, termina en que hoy también estoy en otro contexto, en otra etapa vital, donde he aprendido algunas cosas y donde me quedan muchas cosas para descubrir, y espero que el contexto siga cambiando, porque es parte indivisible de lo que es la individualidad. No concibo la individualidad sin el contexto. De hecho, quizás hubo un momento o una etapa de nuestra historia bastante reciente, digo, en la que se habló de todo lo que fue el movimiento de la década del 60, de la década del 70, lo que ocurre en los 80 después de la vuelta a la democracia, de la influencia que tuvo todo este movimiento de rock, ¿no? En una generación, y de un término que se utilizó mucho también cuando se habló de esto, ¿no? Que era la cuestión de la transgresión, ¿no? Y que se cuestionaba hasta dónde se transgredía o no se transgredía a partir de lo que se hacía. ¿Vos cómo lo ves eso? ¿Cómo lo viviste o qué idea tenés de esto? ¿Hasta dónde había o hubo o existe o existió una cuestión transgresora a partir de toda esta movida? A mí me parece que realmente si uno quiere llamarse trabajador del arte, tiene que transgredir. ¿Cuál es la diferencia con ser artista? Ser artista y ser trabajador del arte es muy distinto. Ser artista podés ser conocido, podés tener fama y podés tener el aparente suceso. Ahora, ser un trabajador de arte quiere decir también preocuparte y estudiar y pulir todo lo que puedas a vos y al objeto. El trabajador del arte se parece más a un alquimista, ¿no? Que está horneando y ese fuego también lo va quemando y lo va purificando a uno. El artista es más notable, es aquel al que no le cobran los taxistas, o es el que aparece en la televisión. El famoso. Es famoso, pero así como es diferente ser famoso que ser popular, también es diferente ser artista que ser trabajador del arte. Yo como ejemplo de trabajador del arte no tomo solo a un músico, tomo como ejemplo mío de vida al pintor sanjuanino radicado en Mar del Plata, muerto en Mar del Plata, Alberto Brusone, que yo creo que él se preocupó siempre por ser un trabajador de la pintura. Y me dijo una frase que también me marcó, fíjate, que es muy linda y que es muy dura y que es muy importante. Dice, él lo aplicaba a la pintura y yo me animo a aplicarlo a todo el arte y la música en particular. Dice así, en el arte o haces carrera o sos honesto. O haces carrera o sos honesto. Quiere decir que para hacer una carrera artística tenés que transar, es decir, ya no transgredís. Y pienso que el trabajador del arte transgrede permanentemente, respondiendo a la pregunta tuya. Pero no transgresión como cosa parecida a la agresión o a la rotura de esquemas, que es muy fácil decir, no, este pintor una puerta, claro, rompe con los esquemas. Bueno, hay que proponer también. Yo creo que la verdadera transgresión es proponer esquemas nuevos, originales, realmente originales, ¿no? Que no sean copias, que vayan diciendo cosas nuevas. Yo me preocupo por eso. Si lo logro, no lo sé, pero yo me preocupo por proponer esquemas nuevos. Ahora con la música que estamos desarrollando en este momento, que estoy tratando de hacer, por ejemplo, fíjate, me preocupo por escribirla, cosa que jamás me preocupó, escribir las notas. Es decir, que mi cabeza sabe cómo va a sonar,
cuando eso se toque, ¿no? Y es muy importante, es algo que aprendimos en el conservatorio y que los músicos populares muchas veces descuidamos, que es la escritura musical. Y eso, a pesar que es una vieja estructura, aplicado a lo que es la música que yo puedo firmar, es transgredir, ¿no? Porque es animarse también a que eso sepas cómo va a sonar y sepas que eso va a tener un resultado. Estudiar música es una transgresión. Estudiar música se opone a ser artista de la música. Estudiar música quiere decir que vas a empezar a tener juicios éticos y estéticos de lo que vas a producir y de lo que estás haciendo. Y sabes que si no propones nada nuevo, tus temas van a ser estrofa, estribillo. Entonces, transgredir esos esquemas, proponer esquemas nuevos, también es parte de lo que podríamos llamar evolución musical, ¿no? Así como lo han propuesto los clásicos. Fíjate que en la historia de la música, desde Bach hasta Stravinsky, pasaron muchas cosas, ¿no? Son 200 años casi. Pero en concreto, hasta que Stravinsky propone cosas nuevas, no pasó nada. Los mismos esquemas, las mismas tonalidades siguieron predominando, se desarrollaron, apareció el romanticismo, apareció Beethoven, apareció la pasión, aparecieron los postrománticos, hasta que viene el siglo XX y se proponen cosas nuevas. A mí siempre me llamó la atención, estudiando historia contemporánea, que hayan sido contemporáneos, coetáneos, tres tipos que justamente transgredieron y que rompieron esquemas y propusieron cosas nuevas. Uno es Pablo Picasso, que a partir de Picasso, digamos, lo que es la visión de una obra se ve distinto, ¿no? El perfil, el frente, esas caras con los ojos que nosotros muchas veces no entendemos, que después tiene una explicación. Él propuso cosas nuevas. Al mismo tiempo, Stravinsky, que en música propuso la no repetición melódica, propuso obras que yo las primeras veces que las escuchaba me ponía muy nervioso, no sabía por qué. Y era que justamente yo estaba tan esquematizado que no podía aceptar estos nuevos esquemas. Y otro es Einstein, que a partir de él la visión del tiempo y el espacio cambian totalmente. O sea que el siglo XX para mí nos ha dado, por ejemplo, cosas increíblemente coyunturales y oportunas, como que hayan vivido juntos estas personas y que hayan cambiado el mundo a partir de su obra. También me quedé pensando en tu primera Muchacha Ojos de Papel, en un momento, en un contexto de la música nacional, que me lleva a preguntarte, desde entonces hasta ahora, ¿cómo has visto ese proceso? Además de cómo lo viviste, ¿cómo lo has visto? El proceso de la música nacional argentina, bueno, lo he vivido hasta un determinado año, en primera persona, en el cual me fui de Argentina, que era el año 90, en el cual hemos emigrado hasta Italia, donde nos quedamos. Lo viví con mucha pasión hacia afuera. La década del 80 fue un vendaval yo considero, de creatividad y de propuesta y de desborde, una primavera. Hasta el año 88 aproximadamente, ¿no? Una primavera donde también coexistían, sobre todo en Argentina, tantas propuestas, tanta belleza, en todos los ramos, en todos los ramos. En esos años estaban los que hoy llamamos próceres del rock nacional, ¿no? Que eran, a mí me gustaban más en aquellos años que como próceres, ¿no? Spinetta, Charly García, Lito Nevia, y también convivimos con esa entidad que se llamó Astor Piazzolla, con el cual es inevitable que todos los músicos nos comparemos y tengamos que bajar los brazos porque vemos la pequeñez de la propuesta que podemos hacer al lado de la exorbitancia y la exuberancia de la propuesta de Piazzolla, que ha trascendido no solo la frontera, ha trascendido las generaciones. Llegó un momento, estando en Italia, que yo llegué a contar 4 propagandas de televisión con música de Libertango. Desde un café hasta, no sé, hasta pantalones que usaban la música de Piazzolla, que ahora en algunos lugares
y creo que en Italia también, es más famoso que la comparsita, Libertango. Y es una persona con la cual hemos convivido y que ha nacido en Mar del Plata. Vos sabés que tengo una anécdota, tengo varias anécdotas con Piazzolla, pero si querés te cuento una, que fue en el año 86. Fuimos a tocar por invitación del ex director de Cultura Melograno Lecuna a Punta del Este, a su casa Pueblo Blanco, en Punta del Este. Y estábamos tocando ahí nuestro repertorio, que era mitad folclórico, mitad instrumental, muchas mitades tenía era la ensalada de cosas que coagulaban en nosotros, como Trío Corradín y Campos en ese momento. Y Claudio, que estaba tocando el piano, por ahí me dice, mi hermano me dice, fíjate en la tercera fila, y veo así, y lo veo a Piazzolla mirándonos a nosotros en un recital. Mi papá, que era un vanguardista, me acunaba con los discos de Piazzolla. ¿Te imaginas la importancia que puede haber tenido para mí este hombre, no? Y verlo ahí, escuchando lo que nosotros proponíamos, tuvo dos efectos inmediatos. Uno, mi ego se infló. El otro se desinfló enseguida, porque toqué el peor recital de mi vida, de los nervios que nos agarró a los tres, que Piazzolla estuviera ahí. Yo creo que pasé tanta vergüenza conmigo por no estar aún mejor en lo que podía decir como música, ¿no? Entonces, cada vez que terminábamos una canción o un tema instrumental, después del acorde yo miraba así de reojo a ver si se había ido o no, y estuvo muy amable. En cambio, después de que se fue toda la gente, apareció al escenario, vino a saludarnos, nos sacó fotos, y yo no pude hacer menos que confesarle que estaba muy nervioso. Y me pregunta, ¿por qué? Y me dejó sin palabras porque él era el objeto de ese estado alterado, ¿no? Pero bueno, en ese momento Piazzolla era la persona, el punto de referencia, y lo sigue siendo hoy en día a través de su obra, ¿no? Que hayamos convivido esa primavera de los 80, como te dije, también con Piazzolla, con Mercedes Sosa, con toda la gente que hoy se reconoce después de muerto, como los próceres nuestros de la música, inevitablemente tiene que hacer al contexto de tu formación. Y todo ese contexto, Daniel, también tiene que ir acompañado de algo que te pasa a vos adentro, ¿no? Porque no es que uno es inmune a esas cosas y las puede reflejar hacia afuera nada más. Uno tiene que inevitablemente crecer, que para eso hemos venido a este planeta, supongo, ¿no? Sí. No solo a llevarnos información. Cuando mencionás a Piazzolla, por asociación, me lleva a preguntarte qué significado tiene para el artista el conocimiento y el reconocimiento del otro, ¿no? Piazzolla un poco es emblemático en nuestro país, un tipo que fue reconocido afuera y después aquí. Creo que como un emblema de esto es Piazzolla, por lo menos en la cuestión artística, ¿no? Pero por eso mismo, ¿no? Es decir, cuando vos estás creando, cuando vos estás componiendo, hay algo que surge de vos, pero también hay una inmediata proyección hacia el otro. Estás haciéndolo para otros. ¿Cuánto implica esto al momento de esto de ser conocido, de ser reconocido en la devolución, ¿no? Implica que está la mirada del otro sobre tu hombro mientras vos estás tocando, y de alguna manera, al menos creo que nos pasa a todos, lo tenemos incorporada, la posible respuesta que puede haber del otro, la posible respuesta en el sentido de si le va a agradar o no le va a agradar al otro. Pero eso tiene también sus riesgos, porque a veces no es tan fácil tener el péndulo de la balanza en su justo equilibrio entre lo que uno aporta y la mirada del otro, y a veces justamente luchando en pos del reconocimiento se olvida de uno, se olvida de lo que uno que realmente quisiera hacer o quisiera decir, y es un peligro, es una tentación componer para los otros. Es una tentación componer para agradar.
Eso es ser mercenario. Para la tribuna sería. Eso es ser más, Claro. más mercenario que laburar en algo que realmente sentís que puede ser. Yo, la música, no es que la he descubierto, yo creo que la tengo como un resonador permanente dentro mío. Yo estoy hablando con alguien y estoy escuchando música en mi cabeza, y eso creo que le pasa a mucha gente que se dedica a esto. Y es muy difícil, y uno se mete en un compromiso muy duro con su corazón si compone nada más que para los otros. O sea, a mí me gusta también que lo que toco, aunque lo tenga que tocar en mi casa, o aunque sean 4 personas y no 4 millones de personas, a mí me gusta que lo que sale sea bueno, sea bello y sea útil, que sea algo innovador, realmente innovador, que conmueva. Y no hay nada más difícil que moverse en el mundo emocional, que es el mundo de las respuestas artísticas, ¿no? Generalmente la obra de arte, así como la podemos llamar nosotros, nos conmueve primero por las tripas que por la cabeza. Después se analiza, después se puede decir, esta es una parte, esta es una sinfonía, esta es una introducción, esto ya lo escuché, pero llegás a, ¿te gusta o no te gusta? Y eso es el cuerpo reacciona más rápido que la cabeza en eso. Si uno prestara esas sensaciones a su trabajo, si las tuviera siempre en cuenta, no se traicionaría nunca.